Funciones exponenciales. Ahora desarrollaremos este tema de la función exponencial. Observamos que la función exponencial tiene la forma y igual a a la x. Primero observamos la función exponencial más sencilla, que es esta, para la cual la variable independiente vemos que está en el exponente de la expresión, de ahí el nombre de función exponencial, a diferencia de las funciones potenciales que habíamos visto anteriormente, como las parábolas y igual a x al cuadrado, por ejemplo. Esto es totalmente distinto debido a que la variable que está en el exponente es la variable independiente y también es una potencia, pero la base es un número fijo y constante, y la que va variando, como estamos diciendo, es el exponente. Pero para que esta función exista, tiene que cumplirse que la base de esta potencia a puede ser cualquier número real, pero tiene que ser estrictamente positivo, o sea, para todo a tal que a sea mayor a 0. Estrictamente positivo indica, me está indicando que a no puede tomar valores negativos. La razón por la que la base de esta función exponencial no puede tomar valores negativos es que el exponente x es una variable real y que puede tomar valores continuamente en todo el campo de los números reales. Y si le permitiera ser un valor negativo, por ejemplo, menos 4, cuando x tome un valor real del estilo de, por ejemplo, un medio o un cuarto, entonces sabemos que elevar a la un medio o elevar a la un cuarto equivale a sacar raíz cuadrada o raíz cuarta respectivamente, y ya sabemos que no le podemos sacar raíces cuadradas a números negativos. Por lo tanto, no se permite en la función exponencial nunca que la base de la misma sea un número negativo, porque entonces no podría x ir tomando valores en todo el espectro de los reales, y tendríamos una función que existiría para algunos valores de x y no existiría para otros, y por lo tanto es impracticable incluso trazar una gráfica de una función de este tipo. Por lo tanto, la base tiene que ser estrictamente mayor a 0, y además tiene que ser distinta de 1. Bueno, distinta de 1 porque si la base a fuera 1, 1 elevado a cualquier potencia vale 1, y sería una simple función lineal, y igual 1, una función constante. Y a tampoco puede valer 0, porque bueno, por la misma razón, si a vale 0, 0 a cualquier potencia vale 0, y directamente tendríamos otra función lineal y igual 0, y no serían casos de funciones exponenciales. O sea que la función exponencial, estamos viendo esta función básica, tiene que ser estrictamente mayor a 0 el valor de a y distinto de 1. Ahora vamos a comenzar a estudiar cómo son las formas de estas funciones, de la representación gráfica de estas funciones. Primero comenzamos considerando que a es mayor a 1, o sea, funciones exponenciales con la base mayor a 1, por ejemplo, i igual 2 a la x. Hacemos a la izquierda, vemos la tabla de valores, le damos a x valores en forma independiente, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, y vamos calculando el valor que va tomando i en cada uno de estos casos. Observamos que si x vale menos 2, 2 a la menos 2 es un cuarto. Si x vale menos 1, 2 a la menos 1 es un medio, y así vamos pudiendo verificar que la tabla de valores es correcta. 2 elevado a la 0 es 1, 2 a la 1, 2, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8, 2 a la cuarta 16. Vamos volcando esos puntos en la gráfica y vamos viendo qué es la gráfica que tenemos en esta imagen. Observamos que cuando x vale 0, y vale 1, lo cual determina que ese valor igual 1 es la ordenada al origen de esta curva. Cuando x vale 1, observamos gráficamente que y vale 2, cuando x vale 2, observamos también en la gráfica que y vale 4, y cuando x vale 3, y vale 8, y ya más se sale del dibujo. Si x toma valores negativos, por ejemplo menos 1, si x vale menos 1, 2 a la menos 1 es un medio, y también eso lo podemos observar, y para x igual menos 2, en la gráfica un cuarto, y va disminuyendo. Si le siguiera dando valores a x negativo, como menos 3, menos 4, menos 5, etcétera, siempre darían fracciones cada vez más tendientes a 0. Por ejemplo, si x valiera menos 3, 2 a la menos 3 sería un octavo, y si no después un 16avo, un 32avo, y cada vez son valores que van tendiendo a 0, con lo cual esta curva vemos que se va haciendo asintótica al eje de abscisas, o sea al eje x.
es una curva que se aproxima infinitamente, como vemos, al eje X, pero nunca lo toca. Por lo tanto, admite, como estamos diciendo, una recta asíntota, que sería la ecuación del eje X, y por lo tanto es la ecuación y igual 0. Esa sería la recta asíntota horizontal que tiene esta función, y también podemos observar que no tiene ceros debido a que nunca corta en su trayectoria real al eje X, y la función es monótona, como podemos observar en este caso monótona creciente, o sea que la función crece en todo el dominio para todos los valores reales de X. El dominio son todos los reales, pues X puede tomar cualquier valor, como se observa entre menos infinito e infinito. La imagen son solamente los reales positivos, como también se observa, y es el conjunto de 0 hasta infinito sin tomar el 0, y la función es creciente en todo el dominio, como hemos dicho. Admite la ordenada al origen f de 0 igual a 1, por ahí corta el eje de ordenadas, y además tenemos que es positiva en todo su dominio, o sea que el conjunto de positividad son todos los números reales. Para todos los números reales de X, la función siempre es positiva y por lo tanto no tiene conjunto de negatividad. Ahora pasamos a analizar la función y igual a la X, pero cuando a es un valor menor a 1. Siempre debe ser positivo, por lo tanto si es menor a 1 y positivo, estamos hablando de valores de a comprendidos entre 0 y 1. Por ejemplo, un medio. Y analizamos la función y igual un medio elevado a la X. Hacemos la tabla de valores, le vamos dando a X valores entre menos 2 y 4, exactamente igual que hicimos en la otra curva. Un medio elevado a la menos 2 es igual a 4, un medio elevado a la menos 1 es igual a 2, bueno, un medio a la 0 es 1, cualquier número elevado a la 0 es 1, ¿cierto? Un medio a la 1 es un medio al cuadrado un cuarto, un medio al cubo un octavo, un medio a la cuarta 1 sobre 16, y va tendiendo a 0 la fracción esa. Podemos observar la representación gráfica que coincide exactamente con la función que estamos estudiando. Si x vale menos 2, lo observamos gráficamente que y vale 4. Si x vale menos 1, observamos gráficamente que y vale 2. Si x vale 0, bueno, y vale 1, la misma ordenada al origen que la otra curva. Si x vale 1, observamos que y vale un medio. Si x vale 2, y vale un cuarto a la unidad. 3 un octavo, y luego se va acercando asintóticamente y rápidamente a 0. Otra vez es una curva que admite una asíntota horizontal, que es la recta y igual 0, o función nula, que es la ecuación del eje X, exactamente igual que en la anterior curva, pero esta es monótona decreciente, o sea, decrece en todo el dominio. El dominio son todos los reales, al igual que la otra curva, de menos infinito a infinito. La imagen son todos los reales positivos, de 0 a infinito, al igual que la otra curva. No tiene conjunto de negatividad, al igual que la otra curva. Todos los números reales son el conjunto de positividad, o sea que cuando x varía entre menos infinito y más infinito, la función y siempre es positiva, como se observa en la gráfica. Tampoco tiene ceros, puesto que la curva se acerca infinitamente al eje X, pero nunca lo toca, y por lo tanto eso sería lo más importante de esta curva. Ahora pasamos a analizar otras funciones parecidas a la primera que mostramos, con el a mayor a 1, las que eran crecientes, y la pasamos a estudiar con distintos valores de a. Por ejemplo, la función y igual 2 a la x, que ya la estudiamos anteriormente, que está en rojo, que está en azul, perdón, y luego en rojo tenemos la función y igual 3 a la x, y en verde la función y igual 5 a la x. Observamos que las curvas son de más rápido crecimiento, o sea, la y igual 3 a la x, cuando x vale 1, y vale 3, porque 3 a la 1 es 3, ¿cierto? Cuando x vale 2, y ya vale 9, y ya prácticamente se sale del dibujo, 3 al cuadrado 9, cuando x vale menos 1, y vale 3 a la menos 1, que es un tercio, y cuando x vale menos 2, 3 a la menos 2, un noveno, se acerca mucho más rápido a 0. Así que podemos decir que esta curva que está en rojo, igual 3 a la x, es de más rápido crecimiento para x positivos. Para valores de x de 0 en adelante, vemos que crece más rápidamente, y para valores negativos, podemos observar que se acerca, podríamos decir, entre comillas, más rápido al eje X. Por lo tanto, la curva es menos suave en su variación. Y la verde agudiza estas situaciones. O sea, en la curva que está verde, ¿cierto? Tenemos que la y igual a 5 a la x, observamos que
cuando x toma valores, por ejemplo, cuando x toma valor 1, 5 a la 1, 5, lo podemos verificar gráficamente, 5 al cuadrado 25 está fuera del dibujo, 5 a la menos 1 es un quinto, y 5 a la menos 2 es 1 sobre 25, ya prácticamente ya se confunde con el eje x, así que todavía es más abrupto el cambio, pero las tres curvas pasan todas por el mismo punto, que es x igual 0 y igual 1. Por lo tanto tenemos que todas tienen la misma ordenada al origen, que es y igual a 1, porque cualquier número de cualquier valor de a, sea 2, 3 o 5, elevado a la 0 siempre vale 1, así que todas cruzan por el mismo punto. Son todas crecientes, son todas monótonas crecientes, y vale todo lo mismo que dijimos antes, el dominio menos infinito infinito, la imagen solamente los valores positivos, y valen todas las consideraciones anteriores, ninguna tiene ceros. Ahora, ¿qué pasa cuando las funciones son de la forma igual a la x, pero con el valor de a menor a 1? Como hemos visto entre 0 y 1, analizamos tres casos diferentes de este tipo de funciones. La igual 1 medio a la x en azul, que ya la estudiamos anteriormente con tabla de valores y todo, y otras dos alternativas más, como serían la función que está en rojo igual a 1/3 a la x, y en verde igual a 1/5 a la x. Y observamos que el decrecimiento, podríamos decir, es más abrupto en la roja que en la curva original en azul, y más todavía en la verde. Y otra vez podemos verificar fácilmente que es correcta esas gráficas, que son correctas esas gráficas. Por ejemplo, si x vale menos 1, 1/3 a la menos 1, para la curva que está en rojo, tendríamos que sería igual a 3, y lo observamos gráficamente, que cuando x vale menos 1 y vale 3 para la curva en rojo, cuando x vale menos 2, 1/3 a la menos 2 sería 3 al cuadrado, que es 9, ya prácticamente está fuera del dibujo. Y lo mismo cuando x toma valores positivos, 1/3 a la 1 es 1/3, y 1/3 a la 2, 1/9, rápidamente va decreciendo hasta 0. Y la verde viene desde más arriba y decrece también. Es interesante observar que las curvas se cortan en el punto 0,1, de manera tal que, por ejemplo, la curva roja, que venía por encima del azul, antes de x igual 0, o sea, para valores de x negativos, luego de cruzado el 0, empieza a estar por debajo de la curva en azul, o sea que crece más rápido, podríamos decir, y decrece más rápido. En realidad la curva siempre decrece, pero podríamos decir que lo hace de manera más abrupta la curva en rojo, y más todavía la que está en verde. Si analizamos la y igual a 1/5 a la x, exactamente lo mismo. Si x vale menos 1, 1/5 a la menos 1 es 5, podemos observar x igual menos 1 en el gráfico, y igual 5 para la curva en verde. Y luego el decrecimiento también es más abrupto. 1/5 a la 1 ya es 0,2, 1/5 a la 2 es 1 sobre 25, y bueno, las mismas observaciones que hicimos para las curvas anteriores. El dominio son todos los reales, la imagen son solo los reales positivos, la función es monótona, decreciente en todos los casos, cuando el a está entre 0 y 1, y todas por el momento admiten la misma ordenada al origen, y igual a 1. Pero ahora vamos a analizar la función y igual k por a la x. O sea, vamos a empezar a agregar cosas a la función más elemental que veíamos antes, que era la y igual a la x. Ahora le agregamos una constante k que está multiplicando, y vamos a ver los efectos que tiene esta constante k cuando, por ejemplo, vale menos 1. Y supongamos que el valor de a es mayor a 1, por ejemplo 2. Entonces vamos a comparar la función en azul, que vemos ahí representada gráficamente, que ya la hemos estudiado anteriormente, la igual 2 a la x, que es monótona y creciente, pero la vamos a afectar por un signo menos, o sea, por un k igual a menos 1. Así que la curva que estudiaremos en esta imagen es la curva y igual a menos 2 a la x, y es la que está representada en trazo rojo. Es de observar de que el menos no está incluido en la potencia. No es todo el menos 2 elevado a la x, sino solamente el 2 está elevado a la x, y el menos es un factor k, que es menos 1 y que multiplica todos los valores de 2 a la x. Es muy importante no confundirse en ese aspecto. Entonces, si seguimos la tabla de valores, podemos ver que cuando x vale menos 2, y valdría 2 a la menos 2, que es un cuarto, afectado por el signo menos, menos un cuarto. Cuando x vale menos 1, 2 a la menos 1, un medio, afectado por el signo menos, menos un medio, y así sucesivamente. 2 a la 0, 1, afectado por el signo menos, menos 1,
2 a la 1, 2, que queda menos 2, 2 al cuadrado 4, que quedaría menos 4, 2 al cubo 8, menos 8, de manera tal que todos los valores de la imagen son todos negativos y podemos seguirla gráficamente y observar que es correcta la gráfica que se ha trazado en rojo para esta función. Si x vale 0, y vale 1, si x vale 1, observamos gráficamente que y vale menos 2, si x vale 2, gráficamente vemos que es menos 4, y si x vale menos 1, observamos que y vale 1 medio, si x vale menos 2, gráficamente se observa que y vale menos 1 cuarto, así que tenemos esa curva, que como vemos admite una asíntota horizontal, que también es el eje x, la recta y igual 0, que es la función nula. La función es monótona, pero ahora es monótona decreciente, a pesar de que el a es positivo, es mayor a 1, el a es 2 en realidad, es mayor a 1 y sin embargo la función no es creciente, como era en la función y igual a la x, sino que es decreciente. Eso lo que está marcando es que no importa solamente mirar el valor de a para analizar si una función es creciente o decreciente, sino que hay que considerar al mismo tiempo el valor de a, si es mayor a 1 o menor a 1, y analizarlo conjuntamente con el signo de k. En este caso vemos que la conjunción, digamos, de un valor de a mayor a 1, como es en este caso 2, con un valor de k negativo, me da una función decreciente, como se observa en la imagen. Ahora el dominio sigue siendo exactamente igual que antes, el dominio son todos los reales, pero la imagen son solamente los reales negativos, o sea el conjunto desde menos infinito hasta 0, sin tomar el 0. Así que acá hay un cambio muy importante en lo que es el conjunto imagen de esta función. Por lo demás no tiene ceros, igual que las demás que hemos estudiado antes, de manera tal que la función nunca corta al eje x y la función es negativa en todo su dominio, o sea que el conjunto de negatividad es de menos infinito a infinito. Ahora analizaremos la misma función y igual a k por a la x, pero otra vez cuando k es menos 1, pero en este caso vamos a tomar un valor de a que esté comprendido entre 0 y 1, o sea un valor menor a 1 en valor absoluto, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a comparar la función que ya hemos estudiado, y igual a 1 medio a la x, que está en azul, en este caso en la representación gráfica, con la función y igual a menos 1 medio a la x. Obviamente el menos está fuera de la potencia, como se observa claramente, por lo tanto es una constante k igual a menos 1 que se vaya multiplicando a la expresión 1 medio a la x. Tiene el mismo efecto que tuvo en la curva anterior, o sea, los valores de y cambian todos de signo. O sea, si 1 medio está elevado a la menos 2, sabemos que 1 medio a la menos 2 es igual a 2 al cuadrado, 4, pero cambia el signo por el k menos 1 menos 4. 1 medio a la menos 1, estamos siguiendo la tabla de valores, 1 medio a la menos 1, quedaría 2, afectado por el signo menos, menos 2, 1 medio a la 0, 1, afectado por el signo menos, menos 1, 1 medio a la 1, 1 medio, menos 1 medio, entonces la función, 1 medio al cuadrado, 1 cuarto, menos 1 cuarto, y así sucesivamente, menos 1 octavo, menos 1 sobre 16. Si la grafico, observo claramente de que vemos gráficamente que la ordenada al origen vuelve a ser el valor menos 1, o sea que cuando x vale 0, y vale menos 1, observamos que cuando x vale 1, y vale menos 1 medio, y para x igual 2, menos 1 cuarto, y se va acercando asintóticamente al eje x para valores grandes de x, pero para valores negativos de x, vemos gráficamente que cuando x es menos 1, y vale menos 2, y que cuando x vale menos 2, y vale menos 4. Por lo tanto, la función, se puede decir en este caso que la función es creciente, es monótona también, todas las exponenciales son siempre monótonas, esta también es monótona, creciente, y en este caso observamos que el dominio siempre son todos los reales, de menos infinito a infinito, y la imagen, en este caso igual que en el anterior, la imagen para esta curva que está en rojo es de menos infinito hasta 0, o sea los reales negativos. No tiene ceros, y la función tiene un conjunto de negatividad de menos infinito a infinito, porque para todo el conjunto de valores reales de x, la función es negativa. Resumiendo, estas últimas dos imágenes que hemos tenido anteriormente, tenemos 4 posibilidades típicas que se pueden dar con una función exponencial de la forma y igual a k por a la x, y suponemos que el módulo de k es igual a 1 para esta imagen, por lo tanto no le vamos todavía a aplicar expansiones o contracciones, y el valor de k el módulo de k por ahora es 1. Entonces,
Observamos el azul, que ya hemos visto desde un principio, es la función y igual 2 a la x. Observamos que acá k es positivo, en realidad k vale 1, ni se coloca, porque es un factor 1 que está multiplicando a 2 a la x. A es mayor a 1, porque vemos que vale 2, y la función tiene esa forma, ¿no?, que está en azul. Y la verde fue la primera que vimos también de las decrecientes, con k mayor a 0, otra vez k es positivo, por ejemplo 1, por eso no está en la expresión, y a ahora es menor a 1, entre 0 y 1, un medio a la x, está en verde, ya la hemos estudiado anteriormente. Ahora, las últimas dos que vimos, ¿cierto?, son la roja, que es d igual a menos 2 a la x, ahí k es negativo, en este caso menos 1, y el a es mayor a 1, y observamos cómo es decreciente, como lo vimos anteriormente también. Y la cuarta posibilidad, en color violeta, podemos observar el k negativo, que se combina con un valor de a, en este caso menor a 1, menos un medio, elevado a la x, y ahí observamos que tiene esta forma tal cual lo vimos en la anterior imagen. Esas son las cuatro formas que puede adoptar la función exponencial. O viene constante desde 0, por ejemplo, desde algún valor constante, y crece hasta infinito, como pasa en la curva que está en azul, o viene desde más infinito decreciendo hasta 0 o hasta un valor constante, como pasa en la verde, o como pasa en la roja, viene de un valor constante o de 0 y decrece hasta menos infinito, o como pasa en la violeta, viene de menos infinito y crece hasta 0 o hasta un valor constante. Son las cuatro posibilidades que se pueden dar. Y observemos que hay dos curvas que son crecientes y dos que son decrecientes. Por ejemplo, la que está en azul y la que está en violeta son ambas crecientes. Se observa claramente que la azul crece hasta infinito y la violeta crece, pero crece hasta 0. Pero las dos son monótonas crecientes. Y las dos que son decrecientes son la roja y la verde. La verde decrece hasta 0, pero la roja decrece hasta menos infinito, pero las dos son decrecientes. Por lo tanto, no basta solo analizar si a es mayor a 1 o menor a 1 para analizar si la función es creciente o decreciente, sino que hay que combinarla, digamos, el valor de a, si es mayor o menor a 1, con un valor de k positivo o negativo, para terminar determinando si la función es creciente o decreciente. Ahora lo que vamos a hacer va a ser estudiar qué pasa cuando el valor de k, el módulo de k, es mayor a 1. Y en ese caso, porque anteriormente vimos con los valores de k exactamente iguales a 1 o a menos 1. En este caso me voy a concentrar en un k mayor a 1 en módulo, por ejemplo, para un k igual a 3, curva en rojo, o para un k igual a menos 3, curva en verde. Para la primera, si ambas las comparo con la función original y igual 2 a la x, y la afecto en la curva en rojo por una constante k igual a 3, observo de que en primer lugar la ordenada al origen, que para la función y igual 2 a la x era 1, y igual 1, ahora pasa a ser y igual 3. O sea que cuando x vale 0, evidentemente 2 a la 0 es 1, multiplicado por 3 vale 3. Así que el valor de k en la función y igual a k por a la x, directamente el valor de k me da la ordenada al origen de la curva. Y lo mismo se puede decir con la que está en verde, que es la y igual a menos 3 por 2 a la x, que cuando x vale 0, y vale menos 3, así que tiene como ordenada al origen el valor de k, que en este caso es menos 3. Así que lo que podemos observar es que hay una expansión para la y igual 3 por 2 a la x, con respecto a la y igual 2 a la x, una expansión por un factor k igual a 3, y en la curva en verde hay una expansión, pero con reflexión respecto del eje x. O sea, primero la reflexión respecto al eje x, por ejemplo, está dada en el signo menos del menos 3, y luego tengo una expansión, por lo tanto es una expansión, pero con reflexión respecto del eje x. Ahora, si analizo el valor de la función y igual a k por a la x, cuando el módulo de k es menor a 1, observo que lo que voy a obtener van a ser contracciones. Analizo para un k igual a un medio y la comparo con la curva y igual 2 a la x, y tengo entonces la curva y igual a un medio por 2 a la x, y en verde la curva y igual a menos un medio por 2 a la x. En un caso k vale un medio, en la roja, y en la verde k vale menos un medio. En ambos casos lo que me da k es la ordenada al origen de las dos curvas. La que está en rojo tiene ordenada al origen un medio, como se observa cortando al eje y en ese punto, y la verde cortándolo en el punto menos un medio. Y por lo demás podríamos decir que en este caso hay una contracción en la función.
contracción pura en la curva que está en rojo, porque la 2 a la x se multiplica por un medio y nada más. En cambio, contracción con reflexión respecto del eje x para la curva que está en verde, porque como vemos, aparte de contraerse el valor de ordenada, ¿cierto? Para cada valor de abscisa, para cada valor de x, aparte de contraerse el valor de y, hay una reflexión o cambio de signo. Por último, vamos a estudiar un último aspecto que le pueden de transformaciones que pueden ocurrir con las funciones exponenciales, que son los desplazamientos horizontales y verticales. Empezamos por los desplazamientos horizontales. Como ya habíamos visto nosotros en la unidad de las funciones y de las transformaciones de funciones, tenemos que la función y igual a la x, originalmente, vamos a volver a la original, dejemos de lado por el momento el factor k, comparemos la y igual a la x, que sería la y igual 2 a la x en trazo azul, que la venimos estudiando desde el comienzo de esta clase, y provoquémosle un desplazamiento horizontal. De esta manera va a quedar una nueva función y igual a elevado a la x menos b. El valor de b va a ser el desplazamiento horizontal que va a sufrir la función. Si b es positivo, como pasa en la curva que está en rojo, b vale más 3, porque recordemos que el exponente dice x menos b, así que si el exponente dice x menos b y en la curva en rojo tengo y igual a 2 elevado a la x menos 3, significa que b vale más 3. Si el desplazamiento es positivo, la curva se va hacia la derecha, en este caso 3 unidades. Se reemplaza la x, como hemos visto cuando vimos desplazamientos horizontales, por x menos 3, y eso consigue que la curva viaje horizontalmente 3 lugares hacia la derecha, como podemos verificar gráficamente entre la curva azul, que es la original, y la curva roja. Y lo mismo pasaría cuando hay un desplazamiento, pero hacia la izquierda, con la única diferencia que al desplazarse a la izquierda, el valor de b es negativo. Por ejemplo, si la y igual 2 a la x la quiero desplazar 4 lugares hacia la izquierda, el valor de b valdría menos 4 y quedaría y igual a elevado a la x menos b. Menos b, o sea menos 4, y que sería más 4. Por eso la curva que vemos en verde, y igual a 2 elevado a la x más 4, implica un desplazamiento horizontal de 4 unidades, pero ahora hacia la izquierda. Observamos que el dominio se mantiene, son todos los reales positivos, la imagen se mantiene, el dominio son todos los reales, de menos infinito a infinito, la imagen se mantiene, que son todos los reales positivos, y la función es monótona creciente en todos los casos, y no tiene cero en ningún caso, y en todos los casos admite la misma recta asíntota y igual 0. Ahora, si provocamos un desplazamiento vertical, para provocar un desplazamiento vertical a la función y igual a la x, lo que hay que hacer a la propia función a la x, hay que sumarle una cantidad fija c, no en el exponente de x como vemos ahí, sino abajo, o sea, luego de haber calculado el valor de f de x, al valor de f de x le sumamos una cantidad c. Inicialmente mostramos la curva y igual 2 a la x, y la y igual 2 a la x más 3, que está en rojo, que es la curva en azul, pero desplazada verticalmente 3 unidades hacia arriba, y la que está en verde, y igual a 2x menos 1, que está una unidad hacia abajo, con respecto a la azul. Entonces hay un desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo, según que el signo de c sea positivo o negativo, y lo interesante de este desplazamiento vertical es que, por ejemplo, podemos observar que por primera vez dentro de todas las opciones que hemos visto hasta ahora, desde que empezamos esta clase, se mueve la recta asíntota, que hasta ahora la habíamos visto siempre en y igual 0, como ocurre para la función y igual 2 a la x, en y igual 0 el eje x era la recta asíntota horizontal, pero cuando le agregamos una constante c, por ejemplo en rojo y igual 2 a la x más 3, ahora la recta asíntota pasa a ocupar a tener la ecuación y igual 3, y cuando baja una unidad hacia abajo pasaría la recta asíntota, como vemos en verde, a tener la ecuación y igual a menos 1. O sea que el desplazamiento vertical ya me mueve la recta asíntota. Observemos que eso va a cambiar el conjunto imagen. Por ejemplo, para la curva que está en rojo, el conjunto imagen es desde 3 hasta infinito, sin tomar el 3. En cambio, para la curva que está en verde, el conjunto imagen es desde menos 1 hasta infinito. El dominio en todos los casos son todos los reales. Y la curva en rojo sigue sin tener ceros, porque no corta al eje x. Por lo tanto, el conjunto de positividad de esta función son todos los reales. Pero la última de las curvas que hemos graficado, que es la que está en verde, igual a 2 a la x menos 1, ya presenta un 0, en este caso para x igual 0, o sea, en el origen de coordenadas. Así que una función exponencial sí puede tener un 0 si tiene un conveniente desplazamiento vertical.
y en este caso tenemos un conjunto de negatividad y un conjunto de positividad. Casualmente en este ejemplo, todos los valores reales positivos de x, de 0 a infinito de x, la función es positiva, y de menos infinito a 0, para todos los valores reales negativos de x, la función también es negativa, por casualidad en este ejemplo, ¿no? Entonces observamos que ya estaríamos viendo todas las posibilidades de desplazamiento que pueden ocurrir con las funciones exponenciales. Ahora busquemos solamente a modo de ejemplo una forma completa de la ecuación exponencial. Lo más que puede tener una función exponencial son 4 constantes arbitrarias, digamos, y esenciales, si vamos a hablar de una función exponencial cualquiera, que serían a, que es la base de la potencia, que ya la hemos estudiado convenientemente, los valores que puede tomar, los valores que no puede tomar, qué pasa cuando es mayor a 1, menor a 1, k, que también hemos estudiado su efecto, en su signo positivo, en su signo negativo, en su módulo mayor a 1, menor a 1, que es la constante esa que está multiplicando, y los dos desplazamientos b y c, que son los desplazamientos horizontal y vertical respectivamente. Así que en total son 4 constantes que pueden terminar de definir una función exponencial. Y igual a k por a la x menos b más c, como vemos en la forma genérica. Y solamente a modo de ejemplo he realizado la gráfica de la función y igual a menos 3 por 1 medio elevado a la x más 2 y todo sumado a 3. Entonces esta curva tiene todo, digamos, tiene desplazamiento vertical, horizontal, tiene un a en este caso menor a 1 y una constante k negativa, y ustedes podrían, si quisieran, partir de la función y igual a la x, que es la original, que en este caso sería la y igual a 1 medio a la x, y empezar a aplicar primero, ¿cierto?, las transformaciones respectivas, reflexiones, expansión en este caso, y después desplazamiento vertical, horizontal, y podría terminar de convertirse en esa curva que pueden ver ustedes ahí, y que es un ejemplo de una función exponencial genérica. Bueno, de esta manera terminamos la primera parte del estudio, donde hemos estudiado la función exponencial y sus representaciones gráficas y las posibilidades que pueden darse de las mismas.